En el corazón de la antigua Grecia, un tirano se levantó para gobernar la ciudad de Ágragas. Su nombre era Fálaris, y para él, el poder no era suficiente. Quería que su crueldad se convirtiera en un espectáculo y que sus víctimas se transformaran en un símbolo de su dominio. Así nació el toro de Fálaris, un instrumento de tortura tan terrible que su nombre se convertiría en sinónimo de maldad a lo largo de los milenios. ¿Pero existió realmente? ¿O es solo el eco de una leyenda que nos recuerda las profundidades de la depravación humana? Para entender el horror del toro de Fálaris, primero debemos entender al hombre detrás de él. No era un rey por derecho de nacimiento, ni un líder electo por el pueblo. Era un tirano, pero en la antigua Grecia, la palabra tirano no significaba exactamente lo que entendemos hoy. Fálaris ascendió al poder alrededor del año 570 a.C. y Ágragas era una polis, una ciudad-estado griega, floreciente y rica, situada en la costa sur de Sicilia. En ese momento, la inestabilidad política era común y los tiranos a menudo surgían para poner fin a los conflictos internos, prometiendo orden y prosperidad. Fálaris no fue diferente. Se dice que era el responsable de supervisar la construcción de un gran templo y, aprovechando la oportunidad, se hizo con el control de la ciudad, utilizando a los trabajadores. Era un golpe de estado. En la antigua Grecia, un tirano era alguien que tomaba el poder por la fuerza, no necesariamente alguien que gobernaba de forma cruel. Sin embargo, su poder no era legítimo, y muchos como Fálaris eran vistos con sospecha. A menudo eran líderes carismáticos, capaces de levantar grandes obras, pero su gobierno dependía de la fuerza y el miedo para mantenerse. Fálaris gobernó con mano de hierro, construyó templos y acueductos, pero también fortificó la ciudad y mantuvo un ejército de mercenarios para garantizar su poder. Aquellos que se atrevían a oponerse a él eran eliminados sin piedad. El miedo entonces se convirtió en la moneda de cambio en Ágragas. Los poetas, los filósofos, los rivales políticos, cualquiera que pudiera desafiar su autoridad, era silenciado de forma brutal. Es difícil separar la realidad de la propaganda en la historia de Fálaris, pero lo que sabemos de otras tiranías es que el control de la información y la eliminación de la oposición eran herramientas clave. En el caso de Fálaris, el toro de bronce se convierte en el símbolo máximo de esta represión. Se convierte en la prueba más impactante de su crueldad y la razón por la que ha pasado a la historia. Aunque la historia nos habla de un líder ambicioso y constructor, el legado de Fálaris no son los templos que levantó. Su nombre no se recuerda por su poder, sino por la crueldad que se le atribuye. Una crueldad que toma forma en una de las invenciones más terribles de la antigüedad. Un instrumento que transformó el grito humano en el mugido de una bestia. Y la historia de cómo fue concebido es tan macabra como la de su tirano. En medio del poder absoluto de Fálaris surge la figura de Perilao de Atenas, un artesano de bronce habilidoso y quizás un hombre con una ambición desmedida o una mente retorcida, buscando el favor del tirano. Perilao concibió una creación que prometía al mismo tiempo ser una obra de arte y una herramienta de terror inimaginable. La leyenda nos cuenta que Perilao viajó desde Atenas hasta Ágragas con su maqueta. Se presentó ante Fálaris, ofreciéndole no solo una estatua, sino una forma novedosa y espectacular
de infligir castigo. Su idea era una efigie hueca de un toro, hecha completamente de bronce, un recipiente dentro del cual los condenados serían encerrados. Oh poderoso Falaris, he creado para ti una obra que superará todas las demás, una estatua de un toro, de una belleza imponente, pero con un propósito aún más grandioso. Dentro de este toro hueco se puede encerrar a tus enemigos, y debajo se encenderá un gran fuego. El calor del bronce intensificará su sufrimiento hasta la muerte. Pero la verdadera innovación de Perilao residía en el sistema acústico. Los gritos de agonía de las personas dentro del toro, al ser calentado, serían canalizados a través de una serie de tubos y deflectores dentro de la estructura de bronce. El resultado, según Perilao, sería un sonido que se asemejaría al mugido furioso de un toro, llenando los oídos de los espectadores con un espectáculo horrendo, pero para Falaris, presumiblemente placentero. Desde una perspectiva acústica, la idea de Perilao, aunque cruel, tenía cierta lógica. Un tubo puede actuar como una caja de resonancia, amplificando ciertas frecuencias del sonido. Al diseñar cuidadosamente la longitud y la forma de estos conductos dentro del toro, se podría haber manipulado el sonido de los gritos para producir un efecto de mugido, aunque la fidelidad a un sonido animal real probablemente habría sido limitada. Ingenioso, Perilao, verdaderamente ingenioso. Un espectáculo que combina arte y tortura de una manera única. Pero dime, ¿has probado tu invención? Estamos seguros de que el sonido será el que prometes. Mi señor, la acústica ha sido cuidadosamente calculada. Sin embargo, para demostrar su eficacia real, se necesitaría una demostración en vivo. Por supuesto. ¿Y quién mejor para ofrecernos esa demostración que su propio creador? En un acto de ironía cruel y sádica, Falaris ordenó que el propio Perilao fuera la primera víctima de su invención. Quería escuchar de primera mano el mugido que su artesano le había prometido. Los gritos de Perilao llenaron el aire de Ágragas, una macabra inauguración para el reinado de terror del toro de Falaris. Después de un tiempo, Falaris ordenó que se abriera el toro para poder sacar a Perilo del interior y para que no profanara su obra. Así que dispuso que muriera al ser arrojado por un precipicio. Con este acto horrendo, el toro de Falaris quedó consagrado como el símbolo de la crueldad del tirano, y Perilao se convirtió en la primera de muchas víctimas que sufrirían un final tan espantoso dentro de su metálica prisión. La historia del toro de Falaris no termina con el tirano de Ágragas. La leyenda, y posiblemente el artefacto, se puso en movimiento a través del Mediterráneo alrededor del año 400 a.C. La ciudad-estado de Cartago, rival de las polis griegas en el Mediterráneo, conquistó Ágragas. Según los relatos, los cartagineses no solo saquearon la ciudad, sino que se llevaron el toro de bronce como un trofeo de guerra. Un símbolo de la crueldad griega ahora se convertiría en un símbolo del poder cartaginés. Pero el destino del toro no se detuvo en Cartago. Un siglo y medio después, las guerras púnicas entre Roma y Cartago culminaron en la destrucción total de la ciudad cartaginesa. El toro permaneció en silencio durante siglos, hasta que resurgió en las crónicas cristianas en el siglo II y III después de Cristo. Durante las persecuciones romanas a los cristianos,
El mito de Toro de Fálaris cobró una nueva vida y esta vez se le dio una nueva víctima. Las leyendas cristianas, a menudo escritas para inspirar y dar esperanza a los creyentes, cuentan la historia de San Eustaquio y su familia, que fueron martirizados dentro del toro por el emperador Adriano. También la historia de Pelagia de Tarso, una joven cristiana que, según la leyenda, se arrojó al toro para evitar ser deshonrada. Es muy difícil verificar estas historias. No hay evidencia histórica sólida que vincule al Toro de Fálaris directamente a las persecuciones cristianas. Lo más probable es que el toro se usara como una metáfora. Para los primeros cristianos, la imagen de un instrumento de tortura tan horrendo, ideado por un tirano pagano, era el símbolo perfecto del sufrimiento que enfrentaban. El Toro de Fálaris se convierte en una herramienta narrativa, una forma de magnificar la fe y la resistencia de los mártires ante la crueldad más extrema del Imperio Romano. A lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, el mito del Toro de Fálaris siguió resonando. Los artistas y escritores lo usaron como un símbolo de la crueldad absoluta. Se convirtió en una advertencia, una historia moralizante. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, por ejemplo, el poeta menciona un castigo en el infierno que se asemeja al toro, lo que muestra que la idea de esta tortura estaba profundamente arraigada en la imaginación europea. La historia del toro había trascendido su origen griego y se había convertido en un arquetipo universal del mal. El toro se convierte en una herramienta visual muy poderosa. En el arte visual y renacentista, la imagen de la tortura es muy común, pero el Toro de Fálaris es especialmente fascinante porque no es solo dolor, es un castigo que se convierte en un espectáculo, y eso es lo que lo hace tan atractivo y al mismo tiempo tan perturbador para los artistas y escritores de la época. Desde la antigüedad siciliana hasta el corazón del Imperio Romano y más allá, la historia del Toro de Fálaris nos demuestra el poder duradero de los mitos. Ha sido un símbolo del poder tiránico, de la fe en adversidad y de la capacidad humana para el sadismo. Su historia no es solo la historia de un objeto, sino la historia de cómo la humanidad ha lidiado con el concepto del mal a lo largo de los siglos. Nos recuerda que las historias, más que los hechos, son las que a veces dan forma a nuestro mundo, y este viaje a través de los siglos nos conduce al significado más profundo del toro. Al final de nuestro viaje, nos damos cuenta de que el Toro de Fálaris es mucho más que un simple artefacto histórico, sea real o no. Su historia, que ha perdurado por más de 2000 años, ha resonado en la mente de artistas, filósofos y escritores. ¿Por qué una historia tan macabra ha tenido un poder tan duradero? La respuesta está en su profundo significado cultural y filosófico. El Toro de Fálaris se ha convertido en el símbolo definitivo de la tiranía y el poder absoluto. La historia de un gobernante que no solo mata a sus enemigos, sino que los convierte en un espectáculo grotesco. Es un recordatorio de los peligros de un poder sin límites. Nos advierte que el mal no es solo la violencia, sino la deshumanización de la víctima. Es la transformación del sufrimiento humano en una forma de entretenimiento perverso para el gobernante y su séquito. El Toro de Fálaris es una metáfora perfecta del sadismo y la crueldad desmedida. Lo que hace que sea tan inquietante es que el acto de tortura se ha teatralizado. No es solo una muerte, es un ritual. El mugido de la víctima, transformado por la acústica del toro, anula la humanidad del condenado, convirtiéndolo en un animal. Esto nos obliga a confrontar una pregunta muy incómoda.
qué nos hace humanos y hasta dónde podemos llegar en nuestra humanidad. El toro de Falaris también ha servido para explorar la relación entre el castigo y la justicia. En la época de Falaris, el castigo era a menudo público y brutal, un medio para infundir miedo y mantener el orden. El toro lleva esta idea a su máxima expresión. Pero en la sociedad moderna, nos enfrentamos a la misma pregunta de una manera diferente. ¿Dónde está la línea entre el castigo justo y la crueldad sádica? El toro de Falaris nos obliga a reflexionar sobre el propósito del castigo y sobre el peligro de que la justicia se convierta en venganza y, peor aún, en entretenimiento. Y recuerda darle like al video, suscríbete y coméntanos qué otros temas te gustaría que abordáramos.